Listo, buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de parte de Isabel Pivaque, docente del área de lengua y literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre la noticia, su estructura, los elementos. Vamos a ver también un ejemplo y un video, ¿sí? Cómo estructurar una noticia. Las personas que se encuentran en la clase, por favor, me gustaría que participaran y me digan qué es para ustedes la noticia. Señor Jimmy Luisa, señor Freddy Vaca, ¿qué es para ustedes la noticia? ¿Qué será? Una noticia de ¿Qué es para usted la noticia? A ver. una información. Una comunicación o un relato es de alguna noticia o algo que sucedió. Listo, muy gentil, señor Jimmy Luisa, por su participación. Igual, señor Hernán Vaca. Continuamos. ¿Qué es la noticia? Sí, es una redacción de un texto informativo sobre un tema de actualidad y de interés público en el que se busca proporcionar la máxima información posible, ¿sí? Su propósito es comunicativo, es informar sobre el hecho de contingencia, es decir, de actualidad. Vamos a hablar de las características principales que está conformado la noticia. Dentro de las características principales tenemos lo que sería la veracidad, claridad, brevedad, generalidad, actualidad, novedad, proximidad, oportunidad y objetividad. Cuando nosotros hablamos de veracidad, los hechos o sucesos deben de ser verdaderos y por lo tanto verificables, ¿sí? Cuando decimos claridad, los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógicamente. Brevedad, los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Generalidad, la noticia debe ser de interés social y no particular. Actualidad, los hechos deben ser recientes al momento de nosotros desarrollar nuestra noticia. Proximidad, los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos al receptor. Y objetividad, el periodista no debe verse reflejado en ella mediante la introducción de ninguna opinión o juicio de valor. Esto quiere decir que dentro de la estructura del desarrollo de la noticia no debe de contemplarse la opinión del periodista. ¿Cuáles son las fuentes periodísticas? Cuando nosotros hablamos de fuente periodística, el periodista acude donde se va a dar la noticia, los sucesos, para de esta forma levantar y poder tener el contenido para la noticia, ¿sí? Pero hay ocasiones que el periodista no presencia este acontecimiento, donde busca testigos para de esta forma poder redactar su noticia, ¿sí? Siempre para elaborar las noticias debemos de realizar el siguiente esquema de preguntas, de interrogantes, ¿sí? En la entrada siempre vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué implica el acontecimiento? ¿Quiénes son los personajes que aparecen dentro de la noticia? ¿Dónde? El lugar que se desarrollan los hechos y cuándo se suscita la acción de un tiempo, ¿sí? Eso va a estar siempre a la entrada del desarrollo de la noticia. En el cuerpo vamos a seguir las siguientes interrogantes que son ¿cómo? Se describe la circunstancia, porque se explica la razón de los hechos y dentro del cuerpo también vamos a dar una explicación y un desarrollo de ideas. En el cierre se tienen en cuenta y se complementa con la idea final, ¿sí? Dentro de las partes de la noticia tenemos lo que sería el antetítulo, el titular, el subtítulo, la entradilla y el cuerpo de la noticia. Vamos a ir hablando de cada una de las partes con la que está conformada la noticia. Cuando hablamos nosotros del título,
tiene la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero también tiene como objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la noticia y de ahí su importancia. Sí, al momento de nosotros abrir el periódico, ¿no es cierto? Siempre el titular que nos va a llamar la atención nos va, como lectores, a llamar la atención y de esta forma vamos a leer, ¿sí? Dentro de lo que sería otra parte de la noticia tenemos lo que sería la bajada o subtítulo, que es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa para el lector, ¿sí? La entradilla. Dentro de la entradilla es el primer párrafo o las primeras iniciales líneas en las que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las 5 preguntas fundamentales que les dije al inicio, ¿no es cierto? ¿Qué, quiénes, cuándo, dónde y por qué? ¿Sí? Y dentro de lo que sería el cuerpo de la noticia, podemos decir que el cuerpo de la noticia es más o menos todo el contenido de lo de la entradilla, donde vamos a desarrollar los párrafos de una forma decreciente, una forma de pirámide inversa, donde vamos a ir lo más relevante al inicio y terminamos con lo de menos importancia, ¿sí? También dentro del desarrollo de la noticia y como parte de la noticia tenemos lo que sería la foto y cada fotografía tiene un pie de foto, donde se detallan las personas que están dentro de la fotografía, ¿sí? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Sí, está claro, licenciada. Ya listo, gracias. Continuamos. Tenemos diferentes tipos de noticias. A ver, me gustaría la participación de cada uno de ustedes. Si ustedes han leído estos tipos de noticias, como son deportivas, políticas, culturales, policíacas o de economía. ¿Alguien de ustedes ha leído uno de estos tipos de noticias? Sí, deportivas. Ya, las deportivas. Dentro de los sucesos o hechos que van dentro de este tipo de noticias, ¿a qué van dirigidos, este estimado señor Vaca? En los deportes va dirigido a un club, según como usted, si está elementos que tiene figuras, los detallan como ser, dando la información, cómo va, en qué puesto, poniéndole, ¿cómo le explico? Eh, informando sobre los acontecimientos dentro del equipo. Ya, ¿alguien más que quiera participar, por favor? Señor Aarón Castro. Señor Jimmy Luisa, que nos quiere hacer referencia a alguno de estos tipos de noticias, si usted en su momento ha leído o tiene conocimiento. Bueno, continuamos. O sea, Cuando estamos no, hablando... no he A leído, ver, pero, no he leído, pero sí, tengo de esos deportes, creo que es de la noticia de los jugadores, de los equipos, de qué puestos están, de qué nivel. Se habla mucho de los jugadores de aquí o de diferentes partes. Igual eso de la economía, dice, eso se habla del, creo que es de los trabajos, del dinero, el bienestar de las personas. dice, muy gentil, señor Jimmy. Continuamos. Cuando hablamos de los diferentes tipos de noticias, siempre en los periódicos viene por secciones, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las noticias de políticas, estas van enfocadas al área política nacional e internacional, ¿sí? Y las deportivas, como me decía el señor Vaca, están relatando los sucesos de las diferentes
comunidades deportivas del país o internacional de igual forma, ¿no es cierto? Como serían los resultados de ciertos equipos de fútbol, por ejemplo. Cuando hablamos de las noticias de economías, esas tienen que ver con la productividad, las finanzas y el mundo del dinero, del trabajo en general, ¿no es cierto? La economía puede ser del país o de forma internacional. Cuando hablamos de las noticias culturales, estas se refieren a sucesos de la vida artística, literaria y de cultura del país. Y las sociales, estas van enfocadas a eventos importantes comunitarios. De farándula, estos van enfocadas a lo que serían los espectáculos cuando abordan alguna temática de referencia a la moda, las estrellas del cine, puede ser de televisión o de la cultura pop, ¿sí? Entonces van en referencia a eso. Y las policíacas cuando relatan los sucesos vinculados con el crimen, la policía o el mundo detectivesco, ¿sí? Entonces van enfocadas a esto. Cuando son noticias científicas es cuando abordan temas de interés especializados en ciencia y en tecnología. Entonces cada una de las secciones al momento nosotros de leer un periódico, cada una es de este tipo de noticias, ¿sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos directamente del universo. Me gustaría que por favor alguien me diga cuál es el título de esta noticia. Y lo lea. A ver, el señor Aarón Castro no ha participado. Por favor, ¿me podrían leer el titular de esta noticia? ¿Sobre qué noticia es o tengo que leer lo que dice ahí? Leer, mi estimado, leer el titular de esta noticia. ¿Cuál sería? El metro iniciará en 15 días la reconstrucción de empresa antes de contratar la existencia internacional. Ya. A ver, ¿y cuál sería la bajada de esta noticia? La presentación del Metro de Quito realizaron un taller con medios de comunicación para exponer sobre el modelo de gestión que ha definido y su cronograma. Listo, muy gentil, muchas gracias. Y aquí estaría lo que sería la entradilla. Por favor, señor Freddy Vaca, me ayuda leyendo para tener un conocimiento de qué se trata esta noticia, por favor. Señor Freddy Vaca. Sí. Por favor, me ayuda leyendo. Muy bien, gracias. La empresa pública metropolitana, Metro de Quito. Ahí sí ya no sé qué dirán esas iniciales. Realizó un conversatorio con medios de comunicación en el que se expusieron las características de la asistencia internacional que se encontrará para la operación, mantenimiento del proyecto y los cronogramas establecidos hasta su operación comercial. El taller se realizó miércoles 17 de marzo en el centro de Quito. La gerenta general del Metro, Andrea Flores, dijo que se llegó a la contratación de servicios de asistencia técnica internacional por un beneficio en tiempo y costo para la ciudad. Con este modelo se contratará la asesoría de una empresa con la experiencia suficiente en la operación de metro, que capacite el personal y transfiera los conocimientos para que después sea dirigido en su totalidad por la empresa metropolitana. Muy gentil, muchas gracias. Ahora, nosotros hablamos antes de la entradilla, ¿no es cierto? Que hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué implica el acontecimiento? El señor Vaca nos acabó de leer esta entradilla de esta noticia. Por favor, ¿de qué es el acontecimiento? A ver,
Señor Jimmy Luisa, señor Aarón, ¿de qué se trataría? Se trata de la contratación de operaciones y mantenimientos de un proyecto y el cronograma establecido para su operación, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Aquí está, la gerente general de la Metro, Andrea Flores, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a dar a cabo esto? A ver. Señor Aarón Castro. En el centro de Quito. Ya, muy bien. ¿Cuándo se va a dar esto? ¿Ese taller? El 17. Miércoles 17. Ya, listo. Ustedes, como se dieron cuenta, dentro de esta Sí. entrevista hemos formulado todas las interrogantes para poder ver el desarrollo de esta noticia, ¿sí? Continuamos. A continuación vamos a ver un video de cómo desarrollar una noticia. Escribir un artículo de noticias es diferente a escribir cualquier otro de diferente índole. Sabiendo escribirlo, puedes proyectar tu carrera periodística a un gran nivel, además de ejercitar tu nivel de redacción y transmitir la información más clara y concisa. Para empezar, investiga el tema. Así tendrás noticias bien estructuradas, bien escritas y además creíbles. Empieza preguntándote por el qué, el quién, el cómo, el dónde, el para qué y por qué de los hechos que vas a comenzar a escribir. Reúne todos los hechos. Una vez que puedas darle la respuesta a las anteriores preguntas, haz una lista de hechos y de información pertinente para incluir en tu artículo. Esto te ayudará a no dejar información relevante por fuera. Crea un esquema de artículos. Recuerda que para escribir una noticia es importante hacerlo desde la estructura de la pirámide invertida. Esto es, colocar la información más relevante en la parte superior. Empieza con la introducción. Los artículos noticiosos suelen comenzar con frases importantes que capten la atención del lector. Da todos los detalles importantes. No olvides la investigación que has hecho previamente a escribir el artículo, así que utiliza todos los datos que recogiste, los datos pertinentes, para así dar información creíble y verídica. Por último y no menos importante, recuerda que al escribir el artículo lo debes hacer con un estilo objetivo, sin dar opiniones, puntos de vista propios y sin agrandar los hechos. Estos fueron algunos tips que te ayudarán a escribir acertadamente tu artículo de noticias. Nos vemos en la próxima. ¿Listos, demás estudiantes? ¿Alguna pregunta en relación al tema que hemos visto el día de hoy? No, ninguna. Bueno, yo voy a hacerles una preguntita para ver si han estado atentos a la clase. ¿Cuál es la estructura de la noticia? O las partes de la noticia. ¿Cuáles son las partes de la noticia? A ver, ¿con qué inicia? Un tema. Perdón, señor Jimmy Luisa. A ver, señor Vaca. Señor Freddy Vaca. Licenciada. ¿Cuáles son las partes de la noticia que hemos hablado el día de hoy? Las partes de la noticia. Ujú. Donde Cuando usted empieza a leer, ¿cómo está estructurada? ¿Qué es lo primero que usted lee de una noticia?
Un texto. El titular, ¿no es cierto? Ahí vendría lo que sería la bajada, la entradilla, el cuerpo, ¿no es cierto?, de la noticia. De esta forma son las partes de la noticia, cómo está estructurada. ¿Sí? Bueno, estimados estudiantes, vamos a enfocarnos en lo que serían las preguntas de la clase. Para con ustedes mismos contestar y de esta forma dar por terminada la clase. Listo, les comando el conocimiento de cada uno de ustedes, lo que corresponde a la unidad número 2, está habilitado desde el 15 de marzo hasta el 11 de abril. Las preguntas de la clase en vivo, número 3. ¿Dónde vamos a contestar? Como primera pregunta tenemos las principales características de la noticia en prensa, cuerpo, epígrafe, ninguna de las anteriores, o veracidad, oportunidad o servicio. Cuerpo y el no lo alcanzo a leer. El primer, No, es veracidad, oportunidad y servicio. Esta es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. El texto que está encima del título con letras más pequeñas, ¿cómo se llama? Titular, volante o epígrafe, lead o entradilla. ¿Cómo se llamaría? titular. No, es volante y epígrafe. ¿Sí? Vamos por dar por terminada la actividad y vamos a enviar la nota. ¿Dónde podemos obtener la calificación de 10? Como ustedes pueden darse cuenta, ya hemos contestado las preguntas de la clase en vivo en relación al área de lengua y literatura, ¿sí? Por favor, les recomiendo que ingresen a la plataforma y desarrollen todas las actividades que corresponden a la unidad 2, que va a estar habilitado hasta el 11 de abril, ¿sí? De mi parte, que tengan un excelente fin de semana. Ha sido un gusto compartir con ustedes la clase el día de hoy. Listo, un gusto, estimados. Gracias, licenciada. Una buena tarde. Buenas tardes, estimados estudiantes.